Muy buenos días, queridos hermanos, iglesia amada. Es, como decía Débora, un privilegio para nosotros saber de ustedes, tener y contar con su apoyo de siempre. Y sus oraciones realmente son tan necesarias. Muchas gracias por esta oportunidad. Realmente para nosotros es un privilegio, bueno, lo que el Señor ha permitido en conocerles ya desde el comienzo, siendo la iglesia allí en Godoy Cruz co-encomendante de nuestra salida. Así que bueno, les invito a ir a la palabra de Dios en la carta a los Filipenses. Si tienen Biblia, si no yo puedo ir leyendo Filipenses, para estar recorriendo a lo largo de 3 versículos como la base del estudio, una oración del apóstol Pablo. Epístola a los Filipenses, entonces, capítulo 1. Vamos a estar comenzando ahí. Bien, cuando hablamos de la vida del apóstol Pablo podríamos decir muchas cosas, pero sencillamente quisiera hacer una síntesis muy amplia en cuanto a su vida. Vamos a estudiar acerca de una oración que vemos del apóstol, pero el apóstol reunía unos componentes, por así decirlo, o ingredientes que son esenciales en nuestra vida de servicio, para todos aquellos que somos hijos de Dios y procuramos servirle a Él. Porque vemos en su vida desplegar un ministerio que tiene enseñanza. Él sabe qué es lo que tiene que enseñar, eso es fundamental. Por eso qué importante escuchar hoy acerca de la preparación de cada uno de aquellos que nos disponemos a salir en el servicio del Señor. Una capacitación que no va a terminar en esta vida, pero que debe ser sólida y de esa forma ir en crecimiento, ¿no? Si hay algo que se ve en la vida del apóstol y en esta epístola es esa actitud de un discípulo inquieto de ir por más, por nuevas alturas espirituales, de seguir creciendo, como lo vemos en el capítulo 3, donde habla de proseguir hacia la meta, de ir por más. Así que él instruye, él enseña, pero su enseñanza también tiene exhortación, es algo que va a ir junto a la palabra siempre nos va a exhortar, justamente porque nos va a llevar hacia la voluntad revelada de Dios. Tiene exhortación y tiene respaldo, es decir, lo que él enseña, lo que él exhorta, lo muestra con su vida. Por eso puede hablar de sí mismo y mostrarse como ese ejemplo de lo que está enseñando. Y por supuesto tiene oración, que es algo también indispensable a la hora de servir. Esto es lo que debe haber en nuestra vida de servicio. Y debe haber una armonía en todas estas cosas. Nosotros enseñamos la palabra, exhortamos, debemos respaldar todo eso con nuestro ejemplo y debemos orar por lo que esperamos que Dios haga, por el fruto que es suyo. Así que en esta ocasión vamos a ver esto, entonces, una oración del apóstol Pablo. Y hay algo importantísimo también acerca de la vida de oración. Muchísimo habría para mencionar sobre eso, habría que hacer otros estudios, pero simplemente cito al apóstol Juan haciendo una referencia a esto que es la vida de oración. Él dice en el capítulo 5 de su primera epístola, verso 14, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y simplemente cito ese pasaje para que noten eso de la conformidad. No es que nosotros vamos a exigir algo a Dios, sino que nos ponemos bajo su voluntad y la aceptamos y a lo que Él hace y permite decimos amén. Por eso Él dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por lo tanto, el desafío será en esta mañana orar en conformidad a las Escrituras, a su palabra revelada. Por eso tenemos en esta oración una oración modelo de lo que sería orar en conformidad a la palabra de Dios. Y notemos todo lo que Él va a pedir por esta iglesia en Filipos, por esta iglesia de los filipenses. Él va a orar, entre otras cosas, para que los creyentes alcancen madurez espiritual, es decir, para que crezcan espiritualmente. Va a orar para que vivan vidas plenas,
y para que sus vidas sean para la gloria de Dios. Estos 3 versículos, sencillamente vamos a tener una palabrita como encabezado a cada uno de estos versículos, versos 9, 10 y 11, como una especie de bosquejo. Pero todo esto va a estar dentro de un contexto en el que él inicia esta oración, que es el amor. Así que él va a orar para que este amor, en el verso 9, se desarrolle, en el verso 10, para que se discierna, y en el verso 11, para que se demuestre. Así que vamos ya entonces, ahora sí, a la lectura del versículo 9. Un detalle más, que no quisiera que se pase, notemos que ya desde el verso 3 y 4 él había mostrado esa oración constante y gozosa por los filipenses. Esto es lo que a él le producía orar por ellos. Una permanencia en oración y un gozo de poder interceder por los hermanos allí. Ahora, en el verso 9 en adelante, como mencioné, va a especificar el contenido de esa oración, que de hecho va a ser lo que desarrollará posteriormente en la epístola. Así que comenzamos, versículo 9 entonces, que el amor se desarrolle. Y dice así: y esto pido en oración. ¿Qué? Que vuestro amor abunde aún más y más. Nos detenemos acá porque tenemos que notar que él no desacredita el amor de los filipenses. Por eso la palabrita aún hace notar esto. No es que ellos no tenían amor, sino que él va a orar para que ese amor abunde, es decir, exceda, avance, crezca. De hecho, en el capítulo 4, entre tantas cosas, él había mostrado en esta amada iglesia. Él habla de una manera muy íntima a estos hermanos. Dice: amados, son su corona. De hecho, en el capítulo 4, como mencioné, va a agradecerles, entre otras cosas, por su amor demostrado en el sentido práctico, a través de esas ofrendas que le enviaron en otra ocasión, en tan corto tiempo, a una distancia de más de 100 kilómetros. Va a reconocer esa generosidad demostrada de parte de ellos. Pero sí va a pedir que ese amor avance, crezca. Y ese amor, porque justamente quiere decir que exceda, ¿no es cierto? Que es la idea de un vaso que rebalsa, una copa que rebalsa, más y más. Y antes de avanzar en cómo va a describir ese amor, tenemos que notar que ese amor no es sentimentalismo. Este amor es el amor ágape. El amor ágape es ese amor que nos viene con el nuevo nacimiento. Que todos aquellos que somos hijos de Dios, que hemos llegado a Cristo buscando salvación y hemos encontrado en Él el perdón de pecados y la vida eterna, nos ha llegado en la conversión. Y esto es con la residencia, con la morada del Espíritu Santo. Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 5, en el verso 5, iniciándolo, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Derramado, es decir, depositado o concedido. Es decir, ese es el amor que nos viene de parte de Dios. Y este amor es un amor incondicional, podríamos ir definiéndolo. Es un amor que va a pensar en el otro, que está dispuesto a renunciar, a obrar sacrificios propios en beneficio de otro. Este es el amor ágape del que el apóstol pide que este amor abunde más y más. En sentido visible, podríamos decir también que este amor debería ser el distintivo de nuestra fe, en el aspecto visible, porque el Señor Jesucristo lo cita Juan en su Evangelio, cita palabras del Señor en Juan 13, ese conocido capítulo, el verso 35, allí dice el Señor: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? En que tuvierais amor los unos por los otros. Así que este amor también podríamos decir que es el distintivo de nuestra fe, es decir, la parte visible. Pero como dije, quisiera hacer una referencia acá al comienzo, que este amor no es sentimentalismo, es decir, no se basa en las preferencias o descansa sobre las emociones. Pero decir esto, entender esto, no tiene que ser mal interpretado, no quiere decir que descarta las emociones. Las emociones, por supuesto, vienen muchas veces a integrarse y a ser parte de ese amor
que expresamos. Por eso lloramos cuando un hermano cae, cuando alguien se duele, nos dolemos con él, por eso nos alegramos, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, en el verso anterior, en la misma epístola, hay una palabrita ahí que es entrañable. Cuando el apóstol habla del amor que él tiene hacia los filipenses, dice que ese amor es entrañable y que Dios es testigo de ese amor. Ahora, esa palabra entrañable habla de algo íntimo, de algo profundo, de algo costoso, de algo caro. Así que sin duda que también las emociones estarán muchas veces a favor y nos acompañarán en este sentido, pero no es la base. No debe descansar en eso, porque en realidad en otras ocasiones este amor ágape que la Biblia me muestra irá en sentido contrario a las emociones. Hacia dónde va el aprecio, el querer y demás. Es decir, amo no porque el otro lo merece, sino porque decido ponerme por debajo de las escrituras en obediencia a lo que la palabra me manda. Por lo tanto, estoy dispuesto a renunciar. ¿Para qué? Para el beneficio del otro. Podríamos resumirlo un poquito más y decir, decido negarme a mí mismo para no negarle la ayuda a otro. Y esto lo podemos ver también en el desarrollo de la misma epístola. Notemos, por ejemplo, el verso 21. Dice, capítulo 2, verso 21 de Filipenses. Algo que muchas veces y lamentablemente nos describe aún como iglesia del Señor. 2:21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan lo suyo propio, justamente lo contrario a ese amor ágape, que está dispuesto a renunciar, que está dispuesto al sacrificio. Ahora dice Pablo, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y acá nos detenemos un poquito, porque quizás si nos preguntamos a nosotros mismos, ¿te interesa lo que es de Cristo Jesús? ¿Buscás lo que es de Cristo Jesús? Y seguramente, quizás sin pensar mucho, todos decimos que sí, por supuesto. Es mi Salvador, es mi Señor. Ahora, puede ser que me interese el Señor, mi Salvador, Él es mi dueño, pero a la vez no lo que es suyo. ¿Y qué es suyo? Por supuesto, está muy claro en el pasaje, ¿qué es suyo? Es su iglesia. Son personas salvadas, son los negocios del Padre. Por eso, en el versículo 20, gracias a Dios que tenemos a un Timoteo para seguir su ejemplo, para admirarle como nuestro hermano y para seguir su ejemplo. Justamente a él sí le interesa lo que es de Cristo Jesús. ¿Y qué es de Cristo Jesús? Vosotros. Noten el verso 20 del mismo capítulo. Dice allí, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿Y qué? Y que tan sinceramente se interese por vosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los salvados, aquellas personas que hemos sido rescatadas de la misma condenación eterna y lavados en la sangre de Cristo, todos nuestros pecados. Así que, gracias a Dios que tenemos a un Timoteo que va a mostrar en su vida ese amor del que Pablo está pidiendo. Y por supuesto, entonces Pablo no tiene problemas en reconocerlo, en respaldarlo y de hecho en elogiarlo públicamente. Por eso lo tenemos en el verso 22, mismo capítulo, allí a Pablo hablando de él, presentándolo justamente. Noten lo que dice allí, verso 22. Pero ya, hablamos de Timoteo, ¿no? Pero ya conocéis. ¿Cómo conocéis? Claro, porque se ve. ¿Conocéis qué? Los méritos. Es el testimonio. Es su trabajo, es su servicio. Ya conocéis que los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y por eso es importante notar esto. Es alguien que ha sido probado, que es confiable. Ya conocéis los méritos de él. O sea, no son solo palabras, es un servicio mostrado a través de ese amor ágape, que muchas veces irá contra nuestros sentimientos.
Nuestros sentimientos irán para un lado, pero nuestra vida de servicio y de obediencia se dirige hacia la voluntad de Dios, aunque los sentimientos lamentablemente muchas veces no acompañan. Para hacerlo muy resumido, podemos explicarlo de esta forma. Quizás no tenga ganas de leer la Biblia, pero no por eso voy a dejar de leer la Biblia. Imposible. Cuando es el alimento indispensable para mi vida espiritual. Quizás no tenga ganas de congregarme, pero es imposible que por eso tenga quizá en cuenta faltar a alguna reunión, cuando Dios me manda y espera que me congregue cuando necesito estar con los hermanos. Es decir, no son los sentimientos los que van a dirigir en última instancia mi vida, sino la palabra. Y los sentimientos acompañarán, y gloria a Dios cuando acompañan en sentido positivo, pero cuando van en sentido contrario, deberán ser sujetados a la palabra. Porque ahí está la guía de Dios para nosotros. A través de la palabra es el Espíritu que va a guiarnos a toda verdad. Así que este es el amor del que Pablo va a pedir. Justamente, noten también en el capítulo 2, ese amor que tenía que abundar aún más y más, rebalsar. En el verso 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Y lo hemos visto en el ejemplo de Timoteo, sino cada cual también por lo de los otros. En el verso 3, previamente dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Por contienda, es decir, en medio de peleas, de discordia. Y justamente es muchas veces la falta de humildad la que permite esto en nuestros grupos, en nuestro trabajo, las peleas. Por eso vamos al capítulo 4 para notar allí algo que justamente Pablo ora para que este amor abunde más y más, porque más tarde iba a señalar justamente la falta de este amor demostrado. Y acá tenemos un conflicto que ocurre ahí en la iglesia en Filipenses, capítulo 4, verso 2 en adelante. Son estas dos hermanas, valiosísimas hermanas, referentes en la obra, como parte del equipo de trabajo de Pablo. Y acá hay un conflicto, hay un problema, hay una rivalidad interna entre Evodia y Síntique. Y leemos los versículos. Verso 2, 4:2. Ruego a Evodia y a Síntique. Verso 3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel. Y leí así salteado para anotar una palabra que se repite ahí, y es el ruego de Pablo. Ahora, no olvidemos que él es el apóstol Pablo, él tiene autoridad apostólica, él puede mandar, y por eso lo vemos en otras ocasiones con verbos imperativos, dando órdenes duras, sobre todo contra los judaizantes y demás. Pero acá su actitud es de ponerse al lado, y él dice, ruego, tanto al compañero fiel como a Evodia y a Síntique. Y de esa manera deja ver ese corazón pastoral que espera que todo se pueda resolver, quiere ganar al hermano, quiere que esto se resuelva porque la situación es grave. Hay un conflicto en estas dos hermanas. ¿Y cuál es el conflicto? La falta de unidad. Eso es muy grave y es muy serio y requiere atención inmediata. Dice que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Y cuál era ese sentir del Señor? Es el ejemplo supremo que había dejado en el capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y sigue el pasaje desarrollándolo ahí, ese pasaje cristológico por excelencia. Pero ellas necesitaban unidad. Una de las cosas que está faltando acá es humildad. Le faltaba humillación a estas hermanas y por eso no podían resolver este problema. Ahora se hace necesario que venga alguien externo, ajeno al conflicto. Y ese alguien no podía ser cualquiera, tenía que reunir condiciones espirituales necesarias, tenía que ser un hermano maduro, espiritual, y por eso ni siquiera aparece su nombre, pero sí vemos mucho de su carácter. Y dice compañero fiel. Ese es el hombre de Dios indicado para asistir en esta situación. ¿Y por qué digo que era urgente la atención? Porque claro, si esto no se resolvía, podía llegar a ser el inicio de una división, donde ya sabemos, hay dos referentes, hay posiciones encontradas y el resto de creyentes, el resto de los hermanos, rápidamente o en algún momento
progresivamente se van a ir alineando detrás de los dos bandos enfrentados. Iba a terminar siendo un problema mucho más serio. Y recuerden que son parte del equipo de servicio del apóstol. Seguimos la lectura del verso 3. Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. No hay duda para el apóstol de que todos estos hermanos y hermanas son creyentes. Han mostrado un testimonio fidedigno de su conversión, de su amor al Señor, de su entrega, de su renuncia, de su servicio, pero tenemos esta situación. Y el apóstol no trabaja solo. Él es, entre todas las capacidades que Dios le dio, lo dotó, puede trabajar en armonía, en equipo, como es el cuerpo de Cristo. Noten que él menciona, por ejemplo, anteriormente lo mencionó a Timoteo, también en otro pasaje, en la misma epístola habla de Epafrodito, acá habla de Bodia, de Sintique, del compañero fiel, de Clemente, de otros colaboradores míos. Él está hablando justamente de muchos hermanos y tiene esta capacidad de poder trabajar en equipo, algo que también para nosotros es un desafío muy grande, el poder trabajar junto a otros hermanos y darnos cuenta de que Dios nos quiere utilizar unidos y juntos para servirle, no separados. Y por eso esta situación no es algo menor, es algo serio y debe ser tratado con urgencia. Así que para seguir avanzando en el desarrollo del pasaje, creo que las aplicaciones salen, por así decirlo, solas. Si tenemos un problema con otro hermano y no lo hemos podido solucionar, hermanos, busquemos ayuda. No pensemos que esto, por más que no se sepa, puede ser algo menor. Tiene que ser tratado y tiene que ser tratado a la manera de Dios, a través de su palabra, con la asistencia y con la ayuda. El costo es muy alto y el riesgo es muy serio. Se puede perder mucho. Se puede truncar nuestra vida, podemos quedar parados en el servicio con toda la productividad que Dios tiene para nosotros. Podemos ser de gran impedimento para la obra del Señor en nuestro grupo local de servicio. Y esto, por supuesto, lo tenemos que aplicar a todas las áreas, no solamente al área congregacional como iglesia del Señor, sino por sobre todo también a nuestra vida familiar. ¿Cuántas veces hay problemas en los matrimonios, en las casas? Y los últimos en enterarse son los pastores, son los hermanos que Dios puso allí para ayudarnos a crecer, para caminar juntos. Y lamentablemente, muy lamentablemente, muchas veces los pastores van detrás o los hermanos espirituales y maduros van detrás, como quien dice, apagando los incendios. Pero nunca supieron lo que estaba pasando, porque nunca se pidió ayuda. Seamos humildes, humillémonos y no dejemos que el orgullo haga los estragos que muchas veces hace en nuestra vida, en nuestras familias y en nuestras congregaciones. No olvidemos que cuando Dios bendice y hay una obra que avanza y que va hacia adelante, también el enemigo no va a dejar de atacar esa obra y procurar frenarla y dañarla desde adentro inclusive. Así que vayamos nuevamente al capítulo 1, nos quedamos bastante en la explicación de este amor y mostrando justamente donde estaba siendo requerido en la misma iglesia de Filipos. Pero dice que el amor entonces se desarrolle, abunde más y más, que exceda, que rebalse, y dice en ciencia y en todo conocimiento. Trataré de ser más rápido acá. Ciencia es una palabra que habla de un conocimiento pleno, es decir, este amor está informado, sabe en qué consiste. Y después dice, y todo conocimiento. Esa es una palabra similar que tiene que ver con discernimiento más bien. Ahora, todo este estudio y este conocimiento que Dios quiere que tengamos es justamente porque Él quiere que sepamos cómo es que debemos amar, en base a todo lo que tratamos de explicar antes. Recordemos que hay una ocasión donde el apóstol Pablo no tiene respuesta, es decir, su amor se puede ser indiferente al amor que él está dando ahí, o que uno da, o incluso hasta rechazado o mal interpretado, como sea. Pero él le dice a los corintios, aunque amando más, sea amado menos. Por supuesto que va a ser así, porque en este ejercicio de morir a mí mismo,
amar a mis hermanos, servir a mis hermanos como resultado de servir al Señor, porque sirvo al Señor, pero ¿qué? Sirviendo a mis hermanos. Amo a Cristo amando a mis hermanos. Fue lo que el Señor le dijo a Pedro cuando lo restaura. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Todas las veces Pedro dijo que sí. Bueno, andá y serví. Mostrá ese amor sirviendo. Ahora, va a haber ingratitud, va a haber menosprecio, va a haber, o sea, va a haber mucho de lo que no quisiéramos tener, obviamente. Por eso es que somos llamados a morir, es decir, te va a costar servir al Señor. Me va a costar, me cuesta servir al Señor, pero por supuesto tiene que estar nuestra mirada a quién servimos. Y servimos a Él. Y Pablo lo podía experimentar aún en su vida. Él les dice a los corintios, aunque amando más, sea amado menos. Es decir, aunque no tenga respuesta, aunque el otro no lo merezca, aunque lo último que vaya a hacer es agradecerte, servimos al Señor y de Él esperamos la recompensa. Por eso este amor tiene que ser informado, tiene que saber en qué consiste. Es decir, no amo a esta familia o a este hermano porque representan un beneficio, porque ofrendan, porque me caen bien, porque me invitan a la casa. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con lo que la palabra dice acerca de la obra de Dios y de cada persona. En ciencia y en todo conocimiento, entonces, lo que vemos acá es que este amor tiene que ser guiado, tiene que ser conducido, ¿sí? No descansa sobre las emociones, fundamentalmente como se dijo antes. Así que en ciencia y en todo conocimiento. Sigamos. ¿Para qué toda esta información, toda esta teología, esta academia del estudio bíblico que la palabra dice ahí, hablando de ciencia, un conocimiento pleno? ¿Para qué? Dice el verso 10, para que se discierna. El amor no solo se desarrolla, sino que se discierne. Dice así, para que aprobéis lo mejor. Acá tenemos en este versículo 10 el discernimiento, y ese es el proceso de diferenciación que estamos llamados a hacer cada hijo de Dios. Cada cristiano, cada hijo de Dios, tenemos este desafío de poder distinguir lo puro de lo corrupto, la luz de las tinieblas, lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba. Es decir, este amor no es un amor ciego, es un amor que tiene que ser conducido. Puedo discernir justamente qué es, de qué trata este amor. Y en base a eso, allí es donde me dirijo, ahí está el enfoque. Dice, para que aprobéis. Esa capacidad de distinguir entonces, no es solo para tener un conocimiento, sino para que eso sea parte de mi vida, para que me lo pueda apropiar. Por eso sigue a continuación el texto, a fin de qué? De que seáis, a fin de que seáis. O sea, nunca está separada la doctrina de la vida, de nuestra conducta, de nuestra práctica cristiana. Por eso, todo eso es para que seáis, es decir, apropiación. Aprobar primero qué es lo mejor, qué es lo que conviene, para poder apropiarlo a la vida, para que seáis. Y todos sabemos en alguna medida, porque lo hemos experimentado, que muchas veces hay una distinción, hay una separación entre lo que sabemos y lo que hacemos. Eso lo dijo el Señor Jesús en Juan 13, muy contundente el pasaje, luego de ese magistral ejemplo de lavar los pies a los discípulos. Él va cerrando esa escena y ¿qué dice el Señor? Si sabéis estas cosas, ¿qué más? Bienaventurados seréis, ¿cuándo? Si las hiciereis. Y dos versículos antes, 13:15, él dijo, ejemplo os he dado. ¿Para qué? Para que como yo he hecho, hagáis también vosotros. Ahí está. Puede haber una separación entre el saber y el hacer. Y el apóstol pide que este amor no solo sea algo que entendemos, sino que sea algo que practicamos. Por eso dice, para que seáis. Y miren cómo va a describir ese ser. Dice, seáis sinceros e irreprensibles. Sinceros e irreprensibles. Ahora, ¿puede alguien pensar que podemos estar en la obra de Dios con motivos cerrados, con motivos egoístas?
Recuerden que el fin de la oración es, lo vamos a ver más tarde, es para la gloria de Dios. Recuerden que los creyentes vivan vidas plenas, que alcancen madurez espiritual y vivan para la gloria de Dios. Acá dice, sinceros. Que seáis sinceros. Es algo que va a denunciar unos versículos más adelante. Noten el verso 16 del mismo capítulo. Dice allí, los unos anuncian a Cristo por contención. No, ¿cómo? Sinceramente. No sinceramente. Es decir, está señalando los motivos. Los motivos de este grupo que denuncia acá, que exhorta, que confronta, es justamente la falta de buscar la gloria de Dios. Entiendo que no está denunciando el mensaje propiamente dicho, por lo que tenemos en el verso 18. Dice el verso 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Indudablemente no está denunciando el contenido del mensaje, si no, no diría esto, sino la intención. Es decir, esta gente, este grupo, no está predicando para la gloria de Cristo, está predicando por motivos egoístas. Por eso habla allí de contención, tal vez buscando un lugar, buscando ser prominentes, aprovechando que el apóstol está preso. Y dice, no, ¿ves? No es alguien que Dios respalde, nosotros estamos acá buscando popularidad. ¿Quién sabe? El punto es que él señala esto de las motivaciones y dice, denuncia la falta de sinceridad. Por eso previamente ora por esto, para que seamos sinceros. Sinceros. ¿Y qué más? Irreprensibles. Irreprensibles. Esta palabra irreprensibles habla de algo irreprochable o sin manija, también podríamos decir. Conocemos seguramente este concepto. La idea de que entre estas dos palabras la persona ha alcanzado o ha llegado a una integridad que se puede decir que es lo mismo por dentro como por fuera. Es de una sola pieza, es la idea de lo que significa también la integridad. Así que irreprochable, de una sola pieza, por dentro y por fuera. Y si esto comienza por dentro, no podemos escapar a esta pregunta. ¿Cómo está nuestro corazón? Es decir, en palabras más concretas, ¿cómo están nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos son puros. Los motivos de nuestros pensamientos son puros. Por supuesto, el apóstol no dejó esto sin tratar. Nota en el capítulo 4, verso 8, él allí va a hablar de cuál debería ser el filtro de nuestro pensamiento. Porque ahí es donde surge todo. El apóstol, Dios está interesado no solo en lo que hacemos, sino antes que nada en lo que somos. Por eso decía, para que seáis. Y si tengo una relación fresca con el Señor, hay motivos sinceros, procuro ser irreprensible, el resto saldrá solo. Así que el filtro de nuestros pensamientos está muy claro. Capítulo 4, verso 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No tenemos el tiempo para quedarnos en ese pasaje, pero ¿quién reúne todas estas cosas? El Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo el que reúne todo esto. Lo que el apóstol está mostrando y está señalando, que tenemos que tener un pensamiento cristocéntrico. Tenemos que pensar en las cosas de Dios, en su persona, en el Señor Jesucristo. Esta epístola del gozo también ha sido llamada como la epístola de las cosas excelentes, pensando en este versículo. Y entre otras cosas tenemos que afirmar que es una epístola cristológica por excelencia. El Señor Jesucristo es el centro en todo este escrito del apóstol. Así que seáis como irreprensibles. Irreprensibles. ¿Cómo es nuestro pensamiento? ¿Cómo es nuestra forma de hablar?
si al fin de cuentas de la abundancia del corazón habla la boca? Seguramente si nuestro hablar tiene murmuración, como también lo iba a señalar en el capítulo 2, verso 14, es justamente porque no estamos siendo irreprensibles. Noten lo que dice allí, 2:14, haced todo como, sin murmuraciones y contiendas. Otra vez, ¿para qué? Para que seáis como irreprensibles. Ahí está. Otra vez el mismo concepto, para que seáis como irreprensibles. Dios no solo está interesado en lo que hago, sino antes en lo que soy. Porque si soy lo que tengo que ser, lo que hago va a salir solo. Así que irreprensibles, sin murmuraciones. ¿Qué se habla en nuestra mesa? Por supuesto, cuando nos reunimos, cuando estamos congregados, seguramente hablamos de lo que debemos hablar, lo que nos edifica, y espero que así sea. Pero en nuestra mesa, en nuestra intimidad, en nuestro hogar, ¿qué se habla en nuestra mesa? O aún en el servicio. Quizá todos hemos experimentado en alguna medida que vamos a servir, hay un compromiso para hacer algo y hay muchos que faltan y no asisten. Y se pierden el privilegio de servir. Pero ¿cuál es nuestra actitud frente a eso? Había que hacer algo, había un compromiso, había un grupo que tomó la responsabilidad y faltó la mitad. Y nos recargaron el trabajo, por supuesto, porque el trabajo del servicio hay que hacerlo. Y en medio de esa tarea, ¿cómo lo hago? ¿Me quejo? Dice sin murmuraciones, la idea ahí es de quejarse, de rezongar. O sea, servir así no sirve. Y por eso necesitamos la asistencia de Dios en todo momento. El que no vino perdió el privilegio, es una honra, es un privilegio de Dios ser invitado a servirle a Él en lo que ponga en nuestras manos. Si tengo que preparar un chocolate para los chicos, si tengo que salir a entregar un folleto, si tengo que ir a abrir el local, alistar el local, prepararlo, hay un montón de cosas para hacer en la obra del Señor. Así que, ¿cómo sirvo? Está todo ahí. Él pide para que sean sinceros y, ¿qué más? E irreprensibles. Ahora, el apóstol es maravilloso porque no se queda solo en lo temporal, en el hoy y en el ahora. Siempre va más allá. El enfoque de su vida está claro. Cuando el enfoque de su vida está claro, todo se ordena. Y hacemos un paréntesis. El enfoque de su vida lo dejó muy claro en el verso 21, que también es muy conocido. Él dice allí, resumiendo la biografía de su vida, y dice, porque para mí el vivir es Cristo. Ese es el enfoque de su vida. La pasión suprema del apóstol es el Señor Jesucristo. En el capítulo 3, verso 10, al comienzo, él dice, a fin de conocerle. Y no está hablando ahí de experiencia de salvación o salvífica, está hablando de conocer más en profundidad, de saber, de entender al Señor Jesucristo en la magnitud de lo que es. La pasión del apóstol suprema es conocer más a Cristo. Por eso el enfoque de su vida está muy claro. Dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y cuando el enfoque está claro, todo se ordena. Todo se ordena. Por eso él pide todo esto por los filipenses, pero ¿para cuándo? Dice, terminamos de leer el verso 10, para el día de Cristo. Para el día de Cristo, también lo menciona en el verso 6 del mismo capítulo. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en el capítulo 2, verso 16 lo repite, el día de Cristo o de Jesucristo. Y hago un paréntesis acá para que no confundamos ese día con el día del Señor, porque el día del Señor es un día de juicio, de ira, de la ira divina sobre las naciones al final de los tiempos. Y apunta más bien a Israel. Es un día de juicio, de ira, pero el día del Señor apunta más bien a la iglesia y tiene que ver con la salvación, glorificación y recompensa del creyente. Apunta a lo futuro. Y los eruditos y los teólogos dicen que esto, aunque podría compartir un tiempo simultáneo, son dos cosas distintas. Eso es un paréntesis. El punto acá es que el apóstol piensa en el futuro, en el más allá, y no se queda en lo temporal, sino que trasciende. Es decir, nuestra vida cristiana trasciende, porque yo estoy viviendo el presente, estoy corriendo la carrera cristiana, que puede terminar hoy. Por eso va más allá y dice, para el día
de Cristo, para el día de Cristo. Y cuando piensa en el día de Cristo, piensa en el más allá, no tiene ningún pesar. Está viviendo como debe vivir. Por eso, al final del verso 21, ¿qué decía él? Y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Nunca veía la muerte como el fin de algo, sino como el comienzo de esa maravillosa experiencia de estar por la eternidad con el Señor. En el verso 23 hablaba de la muerte. ¿Y qué decía? Deseo, hablaba de ese deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, muchísimo mejor. Así que para el día de Cristo, cuando nuestro enfoque está claro, podemos atravesar cualquier situación. Vamos a ver lo que dice el capítulo 3, verso 20. Podemos mirar hacia el futuro y podemos sobrellevar cualquier sufrimiento, aflicción, lo que tengamos que pasar. Miraba hacia el futuro y ¿qué decía? Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Tiene un enfoque claro para el día de Cristo. Así que el amor se desarrolle, se discierna y por último, verso 11, que se demuestre. Leemos el último versículo, no sé cómo estamos con el tiempo. Verso 11, que el amor se demuestre. Y dice todo eso, lo resume así, llenos de frutos de justicia. Llenos de frutos de justicia, o podríamos decir el fruto que produce la justicia. Es decir, una vida que está en Cristo, alguien que es salvo, que está en Cristo, es lo que va a producir su vida, porque está vinculado, está unido a Cristo. La vida de Cristo está en el creyente, está en nosotros. Juan, el apóstol Juan justamente hablaba de esto y decía, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Eso lo cité, está en 1 de Juan 3:7. Así que, hermanos, llenos de frutos de justicia. Notaron que comenzamos en el verso 9 hablando de que el amor abunde. Pedía eso, que exceda. Y acá dice llenos. Lo mismo, termina con la misma idea. ¿Por qué? Por la sencilla razón que no hay razón, no hay excusa para que nuestra vida sea infructuosa, sea llana, sin fruto. No ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que haya fruto y mucho fruto. El Señor Jesús en Juan 15 dijo, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis fruto. ¿Y qué más? Perdón, llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ese es el plan de Dios. Así que llenos de frutos de justicia. Llenos de frutos de justicia. Uno de los reformadores decía, hablando de la justificación por fe, decía, es la fe sola la que salva, pero la fe que salva no está sola, justamente por esto que estamos compartiendo, porque esa fe, que es una fe viva, es una fe que produce algo, ese es el fruto digno de arrepentimiento, son esas obras que Dios preparó de antemano. Esas obras que son mostradas visiblemente con el ejemplo. Noten el capítulo 4, verso 9. El apóstol hablaba de su ejemplo. ¿Y qué decía? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis. Aprendisteis, recibisteis y oísteis. ¿Eso qué es? Es doctrina, es enseñanza, es la teoría, es la academia. Ahora, miren lo que dice después. Y visteis en mí. Visteis es su conducta, lo que él exteriorizó hacia afuera. Visteis en mí esto haced. Por eso, queridos hermanos, nunca tengamos cuidado, nunca separemos. Nos gusta mucho hablar de sana doctrina, pero nunca separemos la sana doctrina de la sana conducta. Es más, en el verso 27, en el capítulo 1, él esperaba eso de ellos. Noten lo que dice, 1:27, solamente que os comportéis, eso es conducta, que os comportéis como, como es digno del Evangelio de Cristo.
Es decir, que anden como es digno, es una exhortación a la santidad, como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Y qué es una vida digna del Evangelio de Cristo? Es una vida digna de Cristo. Así que llenos de frutos de justicia, o el fruto que produce la justicia, como hemos dicho. Sigo, dice que son por medio de Jesucristo. Al fin de cuentas, no es que voy entendiendo que no hago cosas, sino que es Cristo en mí y a través de mí que va haciendo su obra. Por medio de Jesucristo. Esto me recuerda, como dijo también allí Juan en el capítulo 15, el Señor dice, separados de mí, nada podés hacer. Nada podés hacer. Así que es por medio de Él que va a verse este fruto digno, este fruto, esto de estar lleno de frutos dignos. Noten lo que dice el capítulo 2, verso 13. No, 12:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce, es decir, alienta o activa, obra algo, produce así el qué, el querer como el hacer por su buena voluntad. Es una obra de Dios. Él es el que nos impulsa, nos activa, obra en ustedes. Ahora, cuidado con esto, porque Dios estableció el fin, Él es el que produce el crecimiento, pero también estableció los medios, es decir, lo que tengo que hacer yo. Por eso en el verso 12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, y no tiene nada que ver ese pasaje con salvación y perdón de pecados. El contexto está hablando de crecimiento, de santificación. Ahora, en ese proceso de santificación, por supuesto que estoy involucrado. Y por eso Dios no solo establece el fin, sino que establece los medios. Los medios, es decir, las disciplinas espirituales por las cuales voy a recibir ese crecimiento. Tengo que leer, tengo que orar, tengo que congregarme, tengo que servir. Y debo estar entusiasmado, debo vivir mi vida cristiana con vigor, buscar al Señor. Y todo lo que Él hizo, ocupaos, también es un imperativo, pero no para ser salvo, sino porque ya soy salvo, porque tengo que vivir una vida digna de Cristo, porque Él es mi dueño, es mi Señor, es mi Salvador. Así que lleno de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. Y terminamos el pasaje, por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de Dios. Para gloria y alabanza de Dios. Ya no sé cuánto tiempo queda, pero lo que no es para gloria y alabanza de Dios tiene un nombre muy feo y se llama vanagloria. Y lo tenemos en el capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. La gloria es solo al Señor y la gloria es desde nuestro corazón cuando nos humillamos ante su presencia, para gloria y alabanza de Dios. Esto es una oración que el apóstol hace por los filipenses. Él ora para que vivan vidas plenas, para que desarrollen madurez espiritual y para que vivan para la gloria de Dios. Esto podemos notar es una oración en conformidad a las Escrituras. Pregunto, para ya ir cerrando, hermanos, ¿cuáles son nuestros motivos de oración? Cuando oramos por nuestros hermanos, cuando oramos por nuestra familia, por nuestras congregaciones, por nuestro hogar. ¿Hay algo de todo esto que hemos leído? ¿Te animas a orar en conformidad a las Escrituras, comenzando por tu propia vida y hacia tus hermanos, tu iglesia, tu casa? Orar en conformidad a las Escrituras. Orar porque el amor se desarrolle, se discierna y se demuestre. En la vida, primeramente, y hacia afuera. Sería orar así. Oh Dios, dame un corazón lleno de tu amor. Dame una mente llena de tu palabra y unas manos y unos pies llenas de tu obra para servirte y que todo redunde para tu gloria. ¿Te animas a orar así?
Ese es el desafío en esta mañana, que pidamos de esta manera al Señor, que nuestra oración sea en conformidad a las Escrituras. Y por supuesto que empezaremos a notar cambios en nuestra vida si oramos de esa forma y somos consecuentes con esa oración. Una mente llena de su palabra, un corazón lleno de su amor y unas manos y unos pies llenas de su obra, llenas de servicio. Queridos hermanos, oramos para continuar. Padre amado, Padre santo, una vez más, tan agradecidos por tu palabra, porque es el espejo para nuestra vida espiritual. Gracias porque en ella somos descubiertos. Señor, y es a través de ella, por medio de tu espíritu, aplicándola en nuestros corazones, para redarguirnos, para mostrarnos, entre otras cosas, Dios, muchas veces, qué poco que amamos, como tu palabra nos enseña. Señor, ayúdanos a mostrar más a Cristo, no solamente a través de la academia y de toda la teoría y los conceptos que podemos aprender y debemos estudiar, sino también a través de una vida consecuente con esa fe que profesamos. Gracias porque tu palabra es muy clara y el apóstol ha sido enfático en este pedido, considerando las distintas necesidades y adversidades que van surgiendo en nuestra vida y en todo nuestro entorno, como lo hemos citado en la epístola a los Filipenses. Rogamos que tu palabra, Señor, pueda ser esa que nos guíe y que nuestro amor, Señor, siga creciendo hasta ese encuentro glorioso de estar por la eternidad contigo. Gracias porque el enfoque de nuestra vida está claro y Jesucristo es el enfoque de nuestra vida. Bendice a tu iglesia allí en Godoy Cruz, a cada hermano, a los hermanos responsables, pastores, a todos aquellos que tienen responsabilidades en el servicio. Señor, trae tu bendición sobre sus vidas. Sigue guiando esto que estás haciendo a través de tantos hermanos que son movidos, hermanas, y movidos hacia tu obra, la obra misionera. Gracias por poder contar, Dios, con sus oraciones, con su apoyo. Rogamos para ellos tu recompensa, Señor, tu fortaleza y tu sabiduría. Agradecidos por este tiempo, rogamos nos despidas con tu paz, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.